Muy buenos días. Por favor, si la orden de la jueza Camacho de la Corte fue que Rafael Correa se presente en la Corte en Quito, ¿por qué decidió incumplir esta disposición y presentarse en el consulado de ley? El expresidente Correa no ha incumplido la disposición de la señora jueza Camacho porque en virtud de lo que previene el numeral 11 del artículo 4 de la Ley de Servicio Exterior, es perfectamente posible y jurídicamente viable que quien se encuentra fuera del país cumpla una disposición judicial de una delegación diplomática del Estado ecuatoriano. Comprenderán ustedes que trasladarse desde Europa hasta acá para 10 minutos ante una secretaria de la Corte resulta ciertamente un obstáculo insubsanable. Hay una imposibilidad física manifiesta para cumplir aquello, pero deseoso el expresidente de cumplir aquella resolución, se acercó al consulado de Bélgica, al consulado del Ecuador en ese país y cumplió con aquel cometido. Pero más allá de eso es importante advertir que cumplió lo que la Fiscalía General del Estado solicitó. Todos nosotros sabemos que el titular de la acción penal pública en el caso del derecho ecuatoriano es la Fiscalía General del Estado. Todos también sabemos que es potestad de la Fiscalía General del Estado el solicitar las medidas cautelares. Y sabemos también que la jueza lo que tiene que hacer es dar paso a lo que les piden las partes en virtud de la aplicación del principio dispositivo que está contenido en el numeral 6 del artículo 188 de nuestra Constitución. De tal manera que lo que hemos hecho, lo que ha hecho el señor expresidente Correa es dar cumplimiento al pedido de la Fiscalía, que reitero, es la que tiene potestades para solicitar una medida cautelar, que es la que tiene la representación y la dirección del proceso preprocesal y procesal de carácter penal en el Ecuador, y quien es la titular, reitero, de la acción penal en el caso del derecho ecuatoriano. Doctor, entonces no constituye esto un desacato. De ninguna manera, porque como le acabo de decir, la disposición de la Ley de Servicio Exterior, el artículo 4, numeral 11, es perfectamente clara y da esa facilidad para los ecuatorianos que se encuentran fuera del país y que están imposibilitados físicamente frente a una situación insubsanable por la distancia, por la prontitud con la cual se dictó aquella resolución por parte de la señora juez para cumplir con su cometido. Doctor, sin embargo, usted conoce de que es mandatorio lo que un juez ordena o dispone, no lo que pide el fiscal en este caso. Reitero, quien pide las medidas cautelares es el fiscal. La señora jueza, si queremos discutir el asunto, lo haremos de manera absolutamente breve. La señora jueza no puede hacer otra cosa que no le pide el fiscal en virtud del principio dispositivo. La jueza lo único que tiene que hacer es aceptar lo que solicita una parte legitimada dentro del proceso. Eso dice perfectamente clara la Constitución y dice también el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero más allá de eso, nosotros no hemos querido desobedecer la disposición de la jueza y tampoco hacer caso omiso de la petición del fiscal. Y por eso es que el economista Correa concurrió a una sede diplomática del Ecuador, en el país en donde él se encuentra domiciliado desde hace más de un año, donde tiene el asiento normal de sus actividades, en donde realiza su trabajo y tiene su familia para cumplir con el mandato judicial. Doctor, me voy a referir a esta nota de prensa que dice: aunque el fiscal Pablo Pérez pidió entre las medidas cautelares que Rafael Correa se presente del consulado de Ecuador en Bélgica periódicamente, sin especificar tiempo, la magistrada aclaró que de acuerdo con la Ley de Servicio Exterior, las misiones diplomáticas no tienen competencias jurisdiccionales. Bueno, lamentablemente, he de decirlo con todo respeto, la señora jueza estaba equivocada, no conocía la Ley de Servicio Exterior, a todos nos sorprendió efectivamente con aquella aseveración. Es más, la señora jueza dijo algo mucho más grave, que yo no quisiera comentarlo por respeto a la Administración de Justicia, pues debemos suponer que los jueces están enterados del derecho. Él ya dijo que el domicilio del señor economista Correa era doble, que tenía domicilio allá y domicilio acá. Ignoró el artículo 35 del Código Civil, que señala que el domicilio no es otra cosa sino donde tiene la residencia una persona con el ánimo de permanecer en ella. Dice el artículo 35, y dice, se divide el domicilio civil y el domicilio político, y desarrolla estas ideas en los artículos que siguen a continuación. Miren ustedes, hay algo que es absolutamente evidente y que demuestra la rectitud con la cual está actuando el exmandatario. Inclusive su domicilio para ejercer el derecho al voto es en Bélgica. Él cambió hace mucho tiempo su domicilio para poder ejercer el sufragio en esa situación en el país en donde está domiciliado. De tal manera que, repito, no quiero yo de ninguna manera pues ofender ni mucho menos a otras personas, pero tengo la impresión de que a veces no conocemos estas disposiciones
estos vacíos en nuestra formación o en nuestro conocimiento de las normas llevan a esas conclusiones equivocadas. He de pedirles con toda consideración y respeto que ustedes tengan la bondad de leer el numeral 11 del artículo 4 de la Ley de Servicio Exterior, en donde se dice muy claramente que quienes estén imposibilitados de llegar para cumplir a un orden judicial, en este caso a la sede de la Corte en el Ecuador, puede hacerlo una delegación diplomática. Si te voy a decir un poco más específicos, ¿cuáles serían entonces esas imposibilidades para que una persona venga? Porque, o sea, ¿cuáles son las que disponen? Que sea física, que sea educativa. No, puede ser de muchos motivos, pero yo le hago notar a usted, no es muy fácil que una persona que está a decenas de miles de kilómetros de distancia pues pueda movilizarse de un momento para otro, dejando su trabajo, dejando sus actividades normales, abandonando a su familia. Es más, inclusive el expresidente está atravesando por una situación de calamidad doméstica, como él mismo lo ha explicado en alguno de los mensajes, de tal manera que ese es un obstáculo insubsanable. Es decir, hay que pedir cosas que son viables, cosas que son posibles, cosas que son normalmente posibles para los ciudadanos normales. No podemos pedir imposibles, porque allí sí ya nos preocuparía. No podemos pedir que se hagan cosas imposibles, porque nos daría la impresión entonces de que no queremos que se cumplan. Lo que hemos hecho es cumplir con la ley. Les reitero, lean ustedes, ojalá tengamos aquí, podemos facilitarles el numeral 11 del artículo 4 de la Ley de Servicio Exterior, y además varias resoluciones de la CIDH y varias resoluciones además de carácter constitucional que garantizan este derecho a recurrir a las sedes diplomáticas del país cuando se requiere cumplir una diligencia de carácter judicial. Doctor, bajo ese contexto, entonces, ¿el día de mañana se realizará la audiencia de revisión de la medida? Naturalmente, y nosotros estaremos en la audiencia y si es el caso debatir esto. Es una pena decirlo, debatir con la señora jueza, deberíamos debatir con la contraparte procesal, pero si la señora jueza tiene otro criterio, tendremos que debatir con ella. Y esperamos el resultado de lo que ella disponga para continuar con los trámites en las instancias internacionales, en los organismos de derechos humanos que tutelan una garantía fundamental de todo ser humano, de todo ciudadano, un derecho fundamental además consagrado en nuestra Carta Magna, como es el derecho a la libertad y, por qué no decirlo también, el derecho constitucional al debido proceso. ¿Ustedes qué tipo de medidas van a solicitar mañana en esa audiencia o van a insistir? Vamos a insistir en que la señora jueza revise aquella decisión de que se presente cada 15 días en el Ecuador viviendo en Bélgica, lo cual es inusual y reitero, es un obstáculo insubsanable, es una situación de fuerza mayor que no se puede resolver por las personas normales, porque lamentablemente pues la distancia, el costo económico del traslado, de dejar el trabajo, etcétera, generan dificultades para cumplir una disposición de esa naturaleza. Yo pregunto, ¿a qué ecuatoriano se le ha puesto una medida de esta naturaleza? Pues nos hace ver ciertamente que aquello fue con una intención de que no se presente el economista Correa, pero se olvidó de que existen en la misma legislación salvedades para cumplir estos vacíos o estas arbitrariedades que a veces se cometen. Vuelvo a insistir, en la Ley de Servicio Exterior existe una norma muy clara que facilita la superación de este inconveniente. ¿Cuán político es este proceso, doctor? Absolutamente político. Si ustedes tienen la bondad de revisar el expediente, yo les puedo dar es una copia voluminosa, pero quizás de un dispositivo digital se puede almacenar toda la información. Van a encontrar que no existe absolutamente nada que, hablando con seriedad, comprometa la responsabilidad penal del expresidente. Lo único que se ha dicho ahora es que hay esta colaboración eficaz de uno de los procesados, del señor de apellido Chicaiza. Es bastante curioso que un procesado, un delator, pretenda ahora involucrar a otro procesado para salvarse y quedar bien con la administración de justicia. Pero a pesar de que se ha dado este testimonio anticipado, violentando todas las normas legales, desde luego, porque un procesado dando testimonio anticipado, convertido en testigo para involucrar a otro, suena por sí mismo bastante desconfiable y sin cumplir con los requisitos que exige la ley para que haya una colaboración eficaz, que se llama. Si ustedes ven, ahí se dicen dos cosas. La una, que en algún momento le pusieron un teléfono en altavoz y él escuchó la voz del expresidente Correa. Cuando se le preguntó si es que cuando escuchó esa voz se le oyó nombrar al señor Valda, dijo que no. Y dijo que él tenía una grabación de eso para probar que era verdad. Presentó la grabación y es inaudible, es decir, aquello no ocurrió, y las otras personas que supuestamente estuvieron presentes en la reunión dicen que jamás se dio tal acontecimiento. Y luego dice algo perfectamente extraño, realmente hasta visible, que un día de agosto, cuando él estaba transitando por las calles de Quito, recibió una llamada, que vio que había 5 llamadas perdidas del mismo número. No pudo identificar el número del cual le llamaron, y que a él le llamaron y le dijeron que llamaban de parte
el expresidente, que le daba todo el apoyo institucional, etcétera, etcétera, por lo que él había hecho. Es decir, completamente falso, sin ningún fundamento, eso no se puede contrastar, y la información para que tenga algún valor tiene que ser verídica y contrastable. Él dice que también sobre eso va a presentar algún audio, no tiene ningún audio, y es más que, y sobre todo cuando se le pregunta, bueno, ¿y de qué teléfono recibió la llamada? Dice que no sabe el número, y cuando se le preguntó qué teléfono tenía él para comprobar si es que hizo la llamada o no, dice que no, que él usaba un teléfono desechable y que después de recibir la llamada botó el teléfono. Es decir, cosas como estas. En base a esto se está siguiendo un proceso penal contra un expresidente de la República. Bajo eso... Mañana la jueza podría disponer incluso la prisión preventiva contra el expresidente. Esperemos que no lo haga, porque realmente lo único que haría es escandalizar más a la opinión pública internacional. Este rato, si ustedes revisan a nivel internacional de los derechos humanos, de los administradores de justicia, de los que hacen opinión sobre estos temas, hay un verdadero escándalo frente a este tema. Es decir, no se imaginan cómo en el Ecuador de este siglo se puedan comportarse de esta manera, violando todas las garantías del derecho y del debido proceso. Yo creo que una actuación de la jueza en ese sentido lo único que haría es escandalizar más, provocar más conmoción, más preocupación en las instancias internacionales frente a este asunto, lo cual es absolutamente grave. ¿Se presentaría el expresidente si es que le dispone de prisión preventiva? ¿Se presentaría? ¿Se entregaría? Mire, yo quiero hacerles notar algo. Yo creo que les digo con todo respeto a ustedes, y me perdonan por el comentario que les voy a hacer. Yo creo que se está desatando una especie de morbo odiador frente a la posibilidad de que el expresidente tenga o no tenga orden de prisión. Eso, siendo importante, no es lo fundamental. Lo fundamental es que en el Ecuador, por razones de orden política, se está enjuiciando penalmente a quienes tienen una presencia pública, violentando la seguridad jurídica, violentando el debido proceso, afectando y corroyendo por las bases el Estado de Derecho. Yo creo que eso es lo más grave. Y eso, si ocurre con un expresidente, puede ocurrir con cualquier ciudadano, y eso es realmente lo preocupante. Un fiscal general que no está posesionado hasta la Asamblea, un proceso que tiene tantas y tantas arbitrariedades, un proceso que siempre estuvo orientado contra otras personas. En la misma denuncia del señor Balda jamás se le toma en cuenta al expresidente, y que solo desde marzo del 2018, es decir, hace pocos meses, se reorienta contra el expresidente con una rapidez inusitada, se le quiere hasta dictar orden de captura. Esto es preocupante. Más allá de que se dicte prisión o no se dicte prisión, se está atentando contra la seguridad jurídica de todos los ecuatorianos de este país. Se está afectando las bases, reitero, del Estado democrático, del Estado de Derecho. Se está creando un clima de verdadera zozobra y de preocupación para la sociedad ecuatoriana, que ya es percibido por los organismos internacionales, y por eso se expresa tanta preocupación. ¿Existiría el temor que desde mañana el expresidente sea declarado un prófugo de la justicia? Mire, ¿cómo va a ser prófugo si no hay sentencia? De Interpol para que sea detenido en cualquier país. Mire, ese es otro tema absolutamente aberrante. Yo he estado en algunos programas de televisión en donde ya hasta le ponen la pena al expresidente Correa. Dice que tiene que estar tantos meses, tantos años presos. Señores, en el Ecuador existe una garantía que se llama presunción de inocencia. Y en el caso de la Constitución ecuatoriana, la presunción de inocencia dice que no solamente ha de ser considerado inocente aquella persona que está siendo recién imputada de un delito, sino que además dice algo más, utiliza una palabra que es mucho más elocuente. Nuestra Constitución dice que esa persona debe ser tratada como inocente. Y en el caso que nos ocupa, estamos tratando a un expresidente como culpable. No aplicamos para nada la presunción de inocencia. Ya le estamos hasta imponiendo pena. Ya se está hablando de hasta que es prófugo y todavía no hay sentencia. Entonces, por favor, ubiquémonos en qué sociedad estamos. Yo creo que es necesario recuperar la sensatez, la serenidad, el respeto a los derechos constitucionales, el derecho a los respetos a los derechos de las personas, a su honra, y tratar estas cosas con un poco más de mesura. Más allá del morbo político que desatan los odiadores pretendiendo sacar una orden de prisión contra un expresidente de la talla del expresidente Correa. ¿Qué otros elementos usted llevará mañana a la audiencia? Simplemente nuestra argumentación jurídica desde el punto de vista de las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de las resoluciones de nuestra Corte Constitucional, las disposiciones legales a las cuales le he hecho referencia en este momento, que son perfectamente claras. Ya les digo, si otra vez la señora jueza comete otro error, demostrando su falta
de imparcialidad, aquello lo único que hará es escandalizar más a la opinión pública internacional de cómo se están tratando las cosas acá. Si de pronto la jueza insiste en el fallo que ella considera, ¿ustedes pensarían en pedir una queja, una revisión ante el Consejo de la Judicatura Transitoria? Nosotros seguiremos utilizando todas las armas jurídicas que estén a nuestro alcance. Nosotros haremos todo lo que nos dice el derecho y nos aconseja la ley. No vamos a hacer nada ilegal, nada que no esté en la ley, nada que no esté en la Constitución. Estaremos ejerciendo un derecho que es fundamental, así como el derecho a la presunción de inocencia. Estaremos ejerciendo un derecho que es fundamental. En el viejo código se decía esto: el derecho a la defensa es inviolable. Y miren ustedes, el día viernes yo estaba en la Corte de Justicia, quise acceder al expediente para leer, y ¿sabe lo que hizo la señora jueza? Le llamó a un policía para que me saque de la Corte. Esa no es la forma de conducir la administración de justicia en un Estado de Derecho. Lamentablemente estamos asistiendo a unos momentos siniestros en lo que tiene que ver con un Estado constitucional como es el nuestro. ¿Se puede pedir cambio de jueza? Trascendentes. Estamos descendiendo a un nivel jurídico y cultural tremendamente bajo. Yo creo que hay que cuidar un poco por la sanidad social, por respeto a nuestra sociedad, estas cosas. Esta barbaridad que le sacaron del tema mameluco fue en junio del 2011, entonces tuvo que esperar un año para resentirse y supuestamente pedir que le traigan al que había difundido esa noticia francamente deleznable, antipática, pues, que demuestra solo la perversidad, la falta de moral y de cultura de quienes utilizan ese tipo de argumentos para afectar la presencia política de un ciudadano. Gracias, doctor.